Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ven ustedes en el título, en esta ocasión vamos a analizar uno de los problemas que tal vez más dificultad les ofrecen a los jóvenes alumnos cuando se encuentran iniciando su estudio de física y están en el tema de cinemática. Ya mucho es que tengan que aplicar las ecuaciones de la cinemática a un solo objeto, ahora resulta que aplicársela a dos objetos, pues ya es otra cosa. Estos dos objetos no están interactuando. Esto ya tendría que ver con, no con la cinemática, sino con la dinámica newtoniana posiblemente o energética, habría que ver. Estos objetos no están interactuando, se mueven de manera independiente, no se afectan uno al otro, por lo tanto, ese es el principal, digamos, enfoque de solución, analizarlos de forma independiente. Recuerden ustedes que la metodología que estoy proponiendo es tener un dibujo y después ese dibujo, pues nombrar las variables cinemáticas según a qué objetos se estén refiriendo, poner los valores que conocemos, pero lo más importante es no asustarse por la situación. Lo más importante es simplemente describir el movimiento de los objetos utilizando alguna de las ecuaciones que conocemos de la cinemática. Lo peor que puede pasar es que esa ecuación que estemos utilizando no sea la adecuada y no pasa nada. A final de cuentas, pues usas otra ecuación, aquella que te dé la solución o alguna solución. ¿Cómo sabes que has encontrado una ecuación que te va a dar una solución? Pues cuando logres tener una ecuación que tenga solamente una incógnita, de tal forma que despejas esa incógnita y encuentras algo que no conocías y luego ves de qué forma lo puedes relacionar para resolver tu problema en general. Vamos a plantear ahorita más adelante un problema que tiene que ver con dos objetos moviéndose de forma simultánea en el espacio y en el tiempo, pero no de forma dependiente, sino de forma independiente uno con respecto al otro, ¿verdad? Y analizaremos y veremos de qué forma podemos resolverlo, pero siempre aplicando la misma metodología. Describe a un objeto con qué ecuación, describe a otro objeto con cuál ecuación, la que tú quieras, y luego simplemente relaciónalos a través de algo que tengan en común. Miren, ahí estoy mostrando una imagen de mis compañeros de universidad. Estamos en, somos el grupo de Science Education, por decirlo en inglés, de la universidad en la cual trabajo. Pertenecemos al departamento de física y astronomía de nuestra universidad. Estamos en México, en Monterrey, México. Ahí estamos en la ciudad de Edimburgo, justamente en la Universidad de Edimburgo. De repente, frecuentemente tenemos colaboración con compañeros de Edimburgo, justamente con los compañeros del grupo de Science Education de la Escuela de Física y Astronomía, que tiene su sede, como ustedes ven atrás de nosotros, en un edificio. Ese edificio es el James Clerk Maxwell Building. James Clerk Maxwell es el padre de la teoría electromagnética y estudió en esa universidad en su momento, ¿no? Entonces, bueno, solamente para que vean, yo soy físico, estoy relacionado mucho con la física y soy profesor de física por mucho tiempo, pero dejemos esa historia para después. Vamos al problema. Ya saben, hay que leerlo y ver de qué se trata. Permítanme mostrárselos. Ok, pues como ven ustedes, aquí está el problema. Como siempre, ya tengo adelantado el dibujo. Me tardaría bastante en hacer un buen dibujo enfrente de ustedes y pues eso no sería lo pertinente. Vamos a leerlo. Fíjense cómo el dibujo pues está más o menos bien escogido, pero vamos a leerlo para que vean ustedes si realmente el dibujo representa el texto. Una forma de darse cuenta que tienes un buen dibujo es que si es posible borrar el texto y no perder nada, es decir, tener un dibujo que por sí solo replique lo que antes el texto te decía. Y eso es un buen dibujo. No tienes que ser un artista. Puede ser un dibujo que funcione. El carro puede ser una caja chiquita, el camión puede ser una caja grande, qué sé yo, ¿no? Miren, vamos a leerlo. Partiendo del reposo, un coche se mueve en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo. Como ven ustedes, pues aquí ya estoy marcando esa cuestión. Tengo la aceleración del auto igual a 0.5 metros por segundo, partiendo del reposo, velocidad inicial del auto igual a 0 metros por segundo. En el mismo instante, un camión colocado en la misma línea de movimiento a una distancia de atrás del coche o detrás del coche, en el mismo instante. Aquí puse un cronómetro. Cuando el cronómetro está en cero, el camión está aquí atrás a una distancia desconocida de
y el auto partiendo el reposo, pero el camión ya se estaba moviendo con una velocidad constante. Vamos a leerle. Detrás del coche se está moviendo con una velocidad constante de 15 metros por segundo el camión. Si el coche y el camión viajan, uno al lado del otro, ¿cómo es eso? O sea, al principio no estaban juntos, uno al lado del otro no era. Después se van a alcanzar uno al lado del otro. Viajan uno al lado del otro cuando el camión ha recorrido una distancia de 600 metros, y aquí estoy indicando que en la situación inicial los dos objetos están desfasados en el espacio, y en la situación que vamos a llamar la situación final, los dos objetos están juntos, uno al lado del otro, justamente cuando el camión ha recorrido 600 metros. Preguntas. Determine la velocidad del coche cuando alcanza al camión. ¿Cuál será esta velocidad que yo he llamado velocidad final del auto? ¿Y qué distancia, que se llama D, estaba inicialmente el coche delante del camión? Vamos a ver si es un buen dibujo. Aquí se ve un auto que no parte de la misma posición en el espacio que el camión, a una distancia D adelante del camión. El auto se ve aquí claramente que parte del reposo, va a recorrer una distancia que no conozco, pero según el dibujo es más pequeña que 600 metros. ¿Sí? El auto sí tiene una aceleración de 0.5 metros por segundo cuadrado, y en cierto momento van a coincidir, y ahí el cronómetro se pararía. No sé cuánto tiempo va a tardar en hacer esto, pero ahí el cronómetro pararía. ¿Qué pasa con el camión? El camión está a una distancia D detrás del auto. El camión ya venía moviéndose a una velocidad de 15 metros por segundo. El texto no comenta nada acerca de que el camión esté acelerando, por lo tanto supongo que la aceleración del camión pues es cero, no está aumentando ni disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, la velocidad final del camión seguirá siendo 15. La velocidad del camión nunca cambió. La velocidad del auto sí, de 0 hasta un valor que hay que calcular. Entonces, las preguntas del problema es ¿y qué velocidad logra tener el auto cuando alcanza el camión? Y además, ¿qué tanta distancia se encontraba delante el auto del camión? Véanlo, es un problema complicado. La gente, cuando topa con problemas de dos objetos que aparte no están coincidiendo en cierto momento del espacio, al inicio no, al final sí, en este caso, pues como que se puede ofuscar, como que se puede asustar. ¿Y cuál será la solución? Y pues no te ofusques ni te asustes. Jura lo que aplica la metodología. La primera parte de la metodología ya está hecha. Tienes un buen dibujo. La segunda parte de la metodología simple y sencillamente describe el movimiento de cada uno de tus objetos con alguna ecuación que tú quieras. Por ejemplo, vamos a empezar. Miren, por ejemplo, el objeto que se mueve más sencillo es el camión. ¿Qué ecuación usaríamos para describir el camión? Pudiera ser esta. El desplazamiento de cualquier objeto sería la velocidad inicial de ese objeto por el tiempo que tarde en hacer ese desplazamiento, más un medio de la aceleración del objeto por el tiempo que tarde al cuadrado. Esa fórmula es genérica. Esa fórmula no se refiere a nadie. Se va a referir a alguien cuando le pongamos la información pertinente, pero antes de eso es muy importante que le pongamos los subíndices pertinentes. Por lo tanto, esta será el desplazamiento del camión. Esta velocidad inicial será la velocidad inicial del camión. Este será el tiempo que tarde el camión, más un medio de la aceleración del camión por el tiempo que tarde el camión elevada al cuadrado. ¿Cómo ven? Parece pérdida de tiempo. ¿Para qué le pone subíndices? Ponga los valores, despeje lo que encuentre, a ver qué hace con él. No, para nada. Hay que estructurarse. No sé si ustedes tengan experiencia en programación, pero hay todo un tema que se llama programación estructurada, donde las personas que generan los programas hacen esto, nombran las variables del programa. La computadora no va a saber a qué te refieres a menos de que le pongas un nombre distintivo y no la confundas con otra variable de otra cuestión. Alguien dirá, bueno, pero es que no lo va a resolver una computadora. No, pero lo va a resolver nuestro cerebro. Y júrenlo que si entre mejor información le demos al cerebro, mejor funcionará. Siguiente paso de la metodología que estoy proponiendo. ¿Esta ecuación tiene algo que se haga cero? Para quitárselo y que el álgebra sea mucho más sencilla.
Si se fijan, la aceleración del camión no está mencionada en el texto. Yo la estoy suponiendo como una aceleración igual a cero. Por lo tanto, todo este elemento, todo este término de la ecuación, se va a eliminar. Un medio por cero va a ser cero, por el tiempo que sea va a seguir siendo cero, todo eso se elimina. Por lo tanto, la ecuación que describe el camión se convierte en esto. Desplazamiento del camión es igual a la velocidad inicial del camión por el tiempo del camión. Listo. Bueno, vamos a ver si esta es una ecuación que me pueda servir de algo. Vamos a ver si simple y sencillamente poniéndole los valores que conocemos podemos de alguna forma encontrar una solución. Desplazamiento del camión. El dibujo claramente lo dice. El camión recorrió 600 metros antes de ser alcanzado por el auto. La velocidad con la que el camión se movía eran los 15 metros por segundo. La otra variable se llama el tiempo del camión. Y aquí me doy cuenta que he encontrado una ecuación con una incógnita. Y la resuelvo. Entonces, el tiempo del camión sería el cociente entre 600 metros y 15 metros por segundo. Este es el tiempo que el camión va a tardar en recorrer los 600 metros. Es lo que me interesa saber, porque ese tiempo también es el tiempo del auto. Hagamos las operaciones. 600 entre 15. Eso da 40. Estos son 40 segundos. Pues resulta que ahora ya he encontrado lo que marcaría el cronómetro al final de todo este movimiento. Este cronómetro de aquí estaría marcando 40 segundos cuando todo termina. Cuando el auto vuelve a alcanzar al camión o cuando camión y auto vuelven a estar juntos, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos el tiempo en el que todo esto ocurre. Ya acabamos con la descripción de lo que al camión le compete. Esto es lo que le podemos encontrar al camión. ¿Qué sigue? Pues no le piensen, les juro. Acuérdense que parece tontería lo que estoy diciendo. Es que si le piensas, a lo mejor no lo resuelves. ¿Por qué no mejor simplemente lo que estoy proponiendo es aplica ecuaciones que describan los objetos que tú estás viendo en la situación y ve que esas ecuaciones te pueden otorgar? Vamos a describir el movimiento del auto. Vamos a aplicar la misma ecuación que teníamos acá. Entonces sería desplazamiento del auto igual a la velocidad inicial del auto por el tiempo del auto más un medio de la aceleración del auto por el tiempo del auto elevado al cuadrado. La misma ecuación, solamente que con subíndices diferentes, porque ahora trata del otro objeto, del auto. Siguiente paso en la metodología que estoy proponiendo. Algo se hace cero. Vean el dibujo, lean el texto si acaso, pero si un dibujo es bueno, no tienes que volver a leer el texto. Por eso es importante el dibujo. Nos damos cuenta claramente que la velocidad inicial del auto pues es cero. Quitamos ese término de la ecuación. Listo. Se hace un poco más sencilla. Y eso es importante porque entonces el álgebra se simplifica. Muy bien. ¿Qué desplazamiento ha tenido el auto? Vemos el texto, vemos el dibujo. No lo conocemos. Bueno, se mantiene la incógnita. Desplazamiento del auto. Igual a un medio de lo que valga la aceleración del auto. Nuestro dibujo dice que la aceleración del auto es 0.5 metros por segundo cuadrado. Pero ¿cuánto tiempo tarda el auto en hacer esto que se ve en el dibujo? El camión tardó 40 segundos. El cronómetro marcaba 0 aquí y acá marca 40 segundos. ¿Cuánto será lo que tardó el auto? Todo comenzó en este punto, cuando el auto estaba en reposo y el camión estaba a una distancia atrás que no conocemos del auto. Ahí, clic, el reloj marca 0. Y acá, cuando el reloj deja de marcar o lo volvemos a oprimir para que se detenga cuando el auto y el camión coinciden. Si se fijan, es el mismo tiempo entre los dos. Por lo tanto, no hay ninguna incógnita aquí, simplemente son los 40
segundos elevados al cuadrado. Y me topo de nuevo con una ecuación que tiene solamente una incógnita. Ahí me están preguntando la distancia o qué distancia estaba atrás el camión o qué tanto estaba el auto delante del camión. No me están preguntando cuánto recorre el auto. Esto es lo que me entrega la ecuación. Después habrá que ver qué hacemos con este valor. Hagamos el cálculo. Sería pues 1/2 por 0.5 y por 40 elevado al cuadrado. Esto da 400. Entonces el auto recorre 400 metros antes de volver a, o más bien antes de poder coincidir con el camión. En el dibujo se ve que el auto recorre menos distancia que el camión. Aquí se ve 400 metros. El camión recorre 600 metros. Por lo tanto, ¿cuánto vale la distancia D en el dibujo que estaba anteriormente? Fíjense que esa ya no es una fórmula de la física. Esa es una fórmula, que sale del dibujo. Aquí nos damos cuenta que si sumamos esa distancia, déjenme cambiar de color, permítanme. Si sumamos esa distancia D, se la sumamos al desplazamiento del auto, esto nos tiene que dar 600 metros. Vean el dibujo. D más el desplazamiento del auto, pues son 600 metros. Por lo tanto, esa distancia D sería 600 metros menos el desplazamiento del auto, pero el desplazamiento del auto lo acabamos de calcular. Simplemente hacemos la resta y esto sería 200 metros. Entonces hemos encontrado la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué distancia atrás se encontraba el camión del auto? O otra forma de decirlo, ¿a qué distancia estaba el auto, adelante del camión? Chéquenle, esta última ecuación no es una ecuación de física. Esta proviene de la geometría de la situación. Si no lo dibujamos, ok, puede ser que lo tengamos en la mente, puede ser que seamos muy buenos, tengamos una memoria cinematográfica incluso, porque pues estos objetos se están moviendo, pero no estoy seguro de eso, ¿verdad? Lo mejor sería ayudarnos a nosotros mismos, ayudarle a nuestro cerebro para poder ver cuál pudiera ser la relación entre las cantidades que he encontrado y las que tengo. Muy bien, ya tengo la D, el desplazamiento anterior o la diferencia de posiciones entre los objetos. La siguiente pregunta, la última pregunta, dice: ¿y cuál es la velocidad que tiene el auto cuando alcanza el camión? Fíjense, determine la velocidad del coche cuando alcanzó al camión. Esta velocidad, ¿cuánto valdrá? ¿Qué opinan? Déjenme les comento. Muchas personas piensan pues la misma velocidad que el camión. Al final de cuentas se alcanzan y rápidamente le pondrían los mismos 15 metros por segundo que tiene el camión. Pero los objetos son independientes, no tienen nada que ver uno con respecto al otro. Pero es muy común que la gente diga, no, pues si alcanzaron, tienen la misma velocidad. Pónganse un ejemplo extremo. Van ustedes a la carretera en un auto 100 kilómetros por hora y allá a lo lejos, por la orilla de la carretera, se ve una carreta arrastrada por un caballo, caminando el caballo. Nada más no me digan que a la hora de que ustedes en el auto alcanzan y coinciden con la carreta en forma momentánea, forzosamente la carreta tendrá que ir a la velocidad del auto o el auto a la velocidad de la carreta. ¿Se dan cuenta? Es inverosímil, ¿no? Se mueven de forma independiente. Bueno, correcto. El asunto es que aquí necesitamos seguir describiendo al auto y utilizar una ecuación que nos permita encontrar la velocidad que estamos pidiendo. Hay otra ecuación que dice que la velocidad final de cualquier objeto es igual que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que esto lleve moviéndose. Y te dice que la velocidad final es igual que la que tenías al inicio, más el factor de la aceleración actuando en un cierto tiempo. Se la aplicamos al auto. Velocidad final del auto es igual a la velocidad inicial del auto más la aceleración del auto por el tiempo. Podría poner tiempo del auto, pero ya quedamos que los tiempos del camión y el tiempo del auto son iguales. Entonces es importante, si las variables son la misma, pues no tienen por qué tener un subíndice. Simplemente
el mismo. Calculemos. Velocidad final del auto sería la velocidad inicial del auto, pues, perdón, la metodología bien lo comenta. Quitemos lo que vale 0. Se simplifica bastante la ecuación. Nos queda solamente la aceleración del auto. Veo el dibujo, 0.5 metros por segundo cuadrado por el tiempo en que todo este fenómeno ocurrió. 40 segundos. Y calculamos. Pues al hacer esto es como multiplicar el 40 por un medio. Viene siendo entonces 20 metros por segundo. Y esa es la siguiente respuesta. Es la velocidad que tiene el auto a la hora de que él coincide de nuevo con el camión. No tiene por qué ser la velocidad del camión. De hecho, en ese momento, si esta película siguiera, el auto rebasaría el camión. Y vámonos, sigue adelante. Vean ustedes lo que estoy proponiendo. Vean ustedes la metodología que estoy proponiendo. Simple y sencillamente resumo los pasos. Un buen dibujo, no tiene que ser un artista, o sea, un buen dibujo. En el sentido de bueno, ¿a qué me refiero? Que cuando lo hagas, el texto ya no sea necesario. Que ya, simple y sencillamente, el texto quedó sobrando. Las variables cinemáticas, velocidad, aceleración, desplazamiento, tiempo, deben estar nombradas en el dibujo. Y deben estar nombradas dependiendo a quién te refieres, a qué objeto te refieres. Para esto le pones un subíndice, le pones un número, dependiendo la pelota 1, la pelota 2, el auto 1, el auto 2, en este caso era el auto y el camión. Después simplemente decide qué objeto vas a describir primero. Yo decidí reescribir primero al camión y aplícale una de tus ecuaciones a ese objeto. Ahí está, aplicándole una ecuación. ¿Qué es lo que sigue? Elimínale términos a la ecuación y despeja lo que te quiera dar. Ve después qué haces con eso. Me salió el tiempo que tardó todo esto. Nadie me pedía el tiempo. Eso fue lo que salió. No tengo que, digamos, preocuparme por lo que va a salir. Ya terminé con el auto, con el camión, perdón, sigo con el auto. Aplico la misma ecuación en este caso y me fijo y tomo decisiones dependiendo del dibujo. Yo los invito a que apliquen esta metodología. Es infalible. Se resume en lo siguiente. Si no lo dibujas, no lo resuelves. Uno de mis alumnos me replicó este comentario. Me dijo, pues mire, profe, pero yo la verdad a veces no tengo que dibujarlo y lo resuelvo. Sepan ustedes que hay diferentes inteligencias múltiples, ¿no? Yo soy una persona muy visual. Me nutro de una imagen. Por eso para mí es muy importante un dibujo. Posiblemente ustedes no sean visuales, o si son visuales, perfecto. Esto les queda bruto. Si no son visuales, a lo mejor pueden ser de otra forma, ¿no? Hay diferentes inteligencias. Pero los invito a que exploren de qué inteligencia son ustedes, qué es lo que más les resulta y lo apliquen. A mí me resulta un dibujo. ¿Cómo ven? Muy bien, con eso terminamos en este momento esta situación de dos objetos moviéndose juntos de manera independiente. ¿Cómo ven? Próximamente continuaremos con soluciones de objetos que se mueven de manera un poquito más elaborada, ¿no? No, estos siempre estaban uno moviéndose con velocidad constante y otro moviéndose aceleradamente. Hay otro nivel de complejidad. Los dos moviéndose de ambas formas, a veces aceleradamente, a veces con velocidad constante y cumpliendo condiciones entre sí. Pero eso será tema de otro momento, de tal forma que, pues por lo pronto, quedamos en esto y nos vemos en el siguiente video. Espero les haya servido de algo. Encantado de estar con ustedes.